Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebek 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 50. El sello Yan vive, brillan en realidad. Kimimaro también había querido aprender el sello Yin él mismo tan pronto como Asina confirmó que lo tenía en su poder. Una técnica que permitiera acumular chakra que de otro modo se desperdiciaría, para poder utilizarlo a voluntad. ¿Quién no querría algo así? Pero Asina había sido claro, y su tono tenía ese leve matiz de burla. El sello Yin era una técnica de rango S, legendaria, sí, pero disponible solo para mujeres. No por ley, no por secreto, sino por la naturaleza misma. Requería suavidad, vacío, la capacidad de nutrir y ceder, una cualidad ligada al físico femenino. Kimimaro recordó la profunda decepción que lo invadió entonces. Su respuesta inmediata fue tajante y concisa. ¿Existe entonces una versión del sello Yan? La respuesta de Asina había sido igual de tajante. No. No en toda la historia de los Uzumaki. Por muy brillantes que fueran sus técnicas de sellado, nadie había creado jamás una contraparte masculina del sello Yin. Por alguna razón, era simplemente inconcebible. Kimimaro lo pensó mucho tiempo después. En cierto modo, tenía sentido. Solo se sabía que las mujeres dominaban esa técnica. Mito. Tsunade. Sakura. Ni Hashirama, que se casó con Mito. Ni Hiruzen, el supuesto profesor, que afirmaba conocer todos los jutsu de la aldea. Minato no, pues había sacado el Raijin volador de las bóvedas más profundas de Konoha, el mismo lugar que también debería haber contenido el conocimiento del sello Yin. Ninguno de ellos lo había usado jamás. Eso hacía que la conclusión fuera lógica. Pertenecía solo a las mujeres. Pero él no se había reconciliado con eso. En absoluto. Él seguía presionando a Asina, negándose a desistir, incluso cuando le dijeron que era imposible. Finalmente, Asina cedió, le entregó el método y le permitió estudiarlo junto a Reika. Kimimaro había visto todas las etapas. La acumulación gradual de capas de focas para la adaptación se produjo a lo largo de semanas. Las inscripciones y ajustes cuidadosos. La larga preparación y, finalmente, la activación definitiva y el primer almacenamiento del chakra. Lo había visto hacía apenas unas semanas, tanto a través del entrenamiento constante de Reika como de las observaciones de Emi, con la ayuda del Byakugan, aquí en Shimoku, mientras el asunto del culto los mantenía anclados. Lo había repasado una y otra vez en su mente, buscando una manera de seguir adelante. Y recientemente, se había dado cuenta. ¿Sello Yan? Entonces, ¿quién dijo que tengo que almacenar chakra? Ese fue el primer destello de pensamiento que se encendió en la mente de Kimimaro, la chispa que finalmente le dio una dirección. Había estado dándole vueltas a la idea durante días, haciendo una lluvia de ideas mientras observaba en detalle el proceso del sello Yin de Reika, hasta que el camino se hizo claro.
Si el sello Yin no se puede inscribir en el físico masculino, entonces está bien, forzar el mismo patrón solo terminará en fracaso. Pero ¿y si el sello no almacenara chakra ordinario en absoluto? ¿Y si estuviera sosteniendo el chakra después de que ya hubiera sido remodelado, directamente en su estado cargado de Yang? El chakra preformado de la liberación ya no era más denso, más vital, más concentrado que el chakra sin forma y, lo más importante, más adecuado para el cuerpo masculino. Un depósito más pequeño podría contener más energía, e incluso si el cuerpo masculino careciera de la suavidad necesaria para soportar un almacenamiento completo al estilo Uzumaki, aún podría resistir un sistema de contención más pequeño y especializado. Lo suficiente como para importar. Cuando Kimimaro propuso esto por primera vez, Asuna se mostró visiblemente inquieta. Al principio se burló de él, llamándolo temerario, pero luego el alma del jefe del clan cayó en profundas reflexiones. Siguieron días de debate, idas y venidas, y Asuna quedó atónito ante la audacia de la idea. Y poco a poco, a regañadientes, incluso él admitió que, con algunas modificaciones, podría ser posible. Kimimaro ni siquiera necesitaba vastos océanos de chakra. Su mayor limitación aún no eran las reservas brutas, sino la seguridad. Cada vez que llevaba al pulso del hueso muerto demasiado lejos, se arrebataba la vida. El constante desgarro, reparación y regeneración, un ciclo de destrucción que acabaría por vaciarlo. Lo que más necesitaba era combustible. Combustible impulsado por liberación de Yang. La creación externa y asistida de los nuevos osteoblastos y osteoclastos de Sukeke y Genkai, la maquinaria celular que hacía crecer y reabsorbía el hueso, se multiplicó fuera de su ritmo natural. Si pudiera almacenar chakra de liberación Yang preformado en un sello y luego invocarlo en la batalla, no necesitaría perder un tiempo precioso tejiéndolo en el momento preciso durante batallas peligrosas. Ya estaría allí, listo para arder. No tan grandioso como el sello Yin, es cierto. Eso no lo convertiría en una segunda Tsunade, sentada sobre un océano de reservas. Pero se trataba de algo completamente distinto. Un arma diseñada específicamente para él, adaptada a su cuerpo y a su linaje. Y esto fue solo el principio. Las reservas de chakra siempre podían ser robadas. Después de todo, con solo perfeccionar su Fuinjutsu y convertirse en un maestro, en el futuro siempre podría absorber energía directamente de otros, tal vez incluso de las propias bestias con cola. ¿Por qué no? Si incluso alguien como Idan pudo participar en las cacerías de Jinchuriki y de Akatsuki, capturando personalmente al dos colas de alguna manera, en el momento adecuado, entonces seguramente él, con planificación y preparación, podría hacer mucho más. Cuanto más pensaba, más se multiplicaban las opciones. Métodos exóticos, caminos peligrosos, pero todo a su alcance, con la suficiente paciencia. Así pues, él y Asuna debatieron, refinaron y perfeccionaron la idea hasta darle una forma coherente. Hace apenas unos días, habían finalizado el concepto. Poco después, Kimimaro intentaría grabar su inscripción, tras realizar los últimos retoques. Si lo lograba, finalmente tendría la base que necesitaba, un sello personal, su propia marca, no la repugnante que tomó prestada de Orochimaru como el desventurado Kimimaro original, sino creada por su propia mano. Con ello, las nuevas técnicas de Shikotsumyaku que había imaginado, formas destructivas inspiradas en algunas ideas de su vida pasada, finalmente tendrían combustible. Su fuerza avanzaría un paso más. La marca de maldición de Orochimaru había convertido al primer Kimimaro en un esclavo. Su propio sello, inspirado en el de Uzumaki, lo convertiría en un maestro. En cuanto a los otros usos de un sello físico de ese tipo, como la regeneración masiva asistida por chakra que Tsunade había demostrado, Kimimaro no fue tan tonto como para investigar eso. Ese camino era una trampa. Eso solo lo convertiría en un destructor de su propio cuerpo, agotando su esperanza de vida con cada división celular. Sus huesos ya cargaban con ese peso. Duplicarlo sería un suicidio. Y no tenía ningún interés en acabar como Tsunade, que a sus 50 y tantos años parecía decir sin la máscara. Además, su cuerpo ya poseía una regeneración superior de forma natural. Tenía que ser así. Sin ella, el pulso de hueso muerto ni siquiera funcionaría. Esa era su medida de seguridad en el peor de los casos. La cámara ritual estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los sellos grabados en el suelo. No era la sala principal del culto, sino una habitación lateral, elegida precisamente porque sus paredes eran gruesas y su luz tenue. El incienso ardía débilmente en los bordes, mezclándose con el aroma salino del aire de Shimoku.
Kimimaro estaba sentado en el centro, con el torso desnudo, su piel pálida iluminada por el resplandor fluctuante de las líneas de Fuinjutsu que se extendían desde un círculo dibujado debajo de él. Su postura era serena, la espalda recta, pero su mirada era penetrante, la de alguien a punto de cruzar una línea que nadie había cruzado antes. Emi se agachó a un lado, con las venas del Byakugan ligeramente abultadas en sus sienes, mientras sus pálidos ojos escudriñaban su sistema de chakra con una precisión casi microscópica. Ya veré cómo se desarrollan los acontecimientos. Si algo sale mal, lo sabré antes que tú. Reika estaba al otro lado, su colgante brillaba débilmente con la voz de Asuna que parpadeaba a través de él, invisible para cualquier otra persona pero tangible en la forma en que sus ojos dorados se endurecían ocasionalmente cuando él le hablaba directamente. «No me estás haciendo sentir mejor», murmuró secamente a Emi, que estaba de pie frente a ella. El pincel que sostenía en la mano se movía con precisión experta, dando los últimos toques que unificarían la composición. Su colgante brillaba tenuemente contra su pecho, y la presencia de Asuna resonaba a través de él. «No busques comodidad», dijo Kimimaro con voz tranquila y los ojos cerrados. «Busca precisión». Emi puso los ojos en blanco, pero esbozó una leve sonrisa. «Por supuesto, el mismísimo señor de la precisión. Recuérdame por qué soy yo la que se preocupa de que se te parta el cráneo». «Porque te preocupas lo suficiente por los dos», respondió Kimimaro, y un leve destello de diversión asomó en las comisuras de sus labios. Reika mojó el pincel y terminó el trazo con mano firme. «Está listo». Se enderezó, sus ojos dorados fijos en él. «Solo una oportunidad. No fuerces las cosas». La voz de Asuna, profunda y sarcástica, resonó desde el colgante. «Recuerda, muchacho. Hoy no vas a llenar nada. Esto es solo el recipiente. La acumulación lenta vendrá después. Si intentas atajar, te destruirás antes incluso de empezar». Kimimaro no se movió. Su respiración era lenta y constante, su espalda recta. «Lo entiendo». La formación se iluminó cuando su chakra se fusionó con ella, y las inscripciones de Reika brillaron con una luz tenue. Las líneas se contrajeron hacia adentro, deslizándose sobre su piel como tinta viva antes de hundirse en él. Emi se inclinó más, observando con la mirada cómo se fusionaba. No está luchando contra él, no hay rechazo. Se está uniendo limpiamente. El resplandor aumentó, las líneas del suelo se contraían hacia adentro, hundiéndose en su piel. Emi frunció el ceño, se inclinó hacia él y lo observó con atención. Se está estabilizando, no hay reacciones adversas. Se está fusionando. En el centro de su frente, donde siempre se había pintado los antiguos puntos rojos ancestrales, el resplandor se intensificó. Las líneas de tinta se extendieron hacia arriba y luego se hundieron hacia adentro, dejando tras de sí no pintura, sino permanencia. Los dos puntos permanecieron, de un tono rojo más oscuro y afilados, ya no eran decoración sino auténtico Fuinjutsu inscrito en su carne. Reika se enderezó, limpiando su pincel. Sus ojos dorados se detuvieron en él. «Listo. Ya está. No más pintura. Ahora son tuyos». Kimimaro alzó una mano y rozó ligeramente las manchas con las yemas de los dedos. Sintió el zumbido bajo ellos, sutil pero real. La base de su sello. El comienzo de algo enteramente suyo. Mientras los últimos golpes se clavaban en su carne, Kimimaro abrió los ojos. «Emi. Guíame». Se inclinó más cerca, con los ojos pálidos brillando, la voz tranquila a pesar del leve temblor. «Solo un pulso. Una onda, no una inundación. Si fuerzas demasiado, se romperá antes de que siquiera empiece a sostenerse». Kimimaro exhaló una vez y luego recurrió a su liberación yang. Un tenue calor dorado se agitó en sus anillos, y lo empujó hacia arriba, canalizándolo cuidadosamente hacia la foca recién nacida. «Tranquila», murmuró Emi, observando cada línea. «Se está formando, sí, está tomando forma». Los dos puntos pulsaron débilmente en respuesta, recibiendo la primera onda. Los labios de Kimimaro se curvaron. «Así que vive». Reika cruzó los brazos, con la voz fría pero teñida de un silencioso alivio. «Entonces se sientan las bases». Exhaló y, a continuación, activó el sello completado junto con la primera oleada de energía. Los puntos brillaban en negro, resplandeciendo con energía condensada. Desde ellas, unas marcas se extendían hacia afuera, finas líneas oscuras que se ramificaban como venas, descendiendo por sus sienes y curvándose a través de su pecho y hombros con elegante simetría. Por un instante, toda la cámara pareció respirar al ritmo de ese patrón.
Los ojos de Emi se abrieron de par en par, Subyukugan absorbiendo la escena. Es perfecto. Sin fugas, sin grietas. Está sellado. Los labios de Kimimaro se curvaron en una leve y aguda sonrisa. Como era de esperar. Reika se cruzó de brazos, aunque su voz era más suave de lo habitual. Lo has conseguido. El primer paso. La risita de Asina resonó a través del colgante, mitad orgullo, mitad burla. Has dejado tu huella en la historia. Merece la pena. Pero no te vuelvas arrogante. Ahora comienza la larga tarea de completarla, gota a gota. Kimimaro lo ignoró, dejando que el resplandor se desvaneciera. Las líneas negras retrocedieron hasta que solo quedaron los 2 puntos, permanentes, simétricos, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. No más pintura roja. No más pretensiones. Cuando está inactivo, dijo en voz baja, casi para sí mismo, no es más que esto. Pero cuando se le llama, la sonrisa se acentuó. Entonces será mío. Reika lo miró fijamente durante un largo instante, con los labios fruncidos, y una extraña dulzura brillaba en sus ojos dorados. Mientras tanto, Emi murmuraba algo entre dientes, aunque su alivio era evidente. Por un segundo me asustaste de verdad, lunático. ¿Quién se graba sellos en el cráneo? Kimimaro se levantó, y la capa volvió a cubrirle los hombros. Solo aquellos que planean sobrevivir a todos los demás. 51. Ella lo extraña a través de las cuchillas. Una semana después, la base oculta excavada en la costa rocosa de Shimoku resonó débilmente con el choque del acero y el hueso. Saya blandía su guadaña de 3 hojas en amplios arcos, y saltaban chispas al chocar contra las cuchillas de hueso de Kimimaro. Disminuyó deliberadamente la fuerza de sus golpes, con cuidado de no romper su arma. Era una de las pocas cosas que parecían importarle además de la sangre. Había venido en persona para entregar un informe desde la Tierra de las Aguas Calientes, aunque Kimimaro sospechaba las verdaderas razones. El aburrimiento y su constante necesidad de provocarlo y desafiarlo. Él lo permitió. Dejar esa base sin su líder principal durante unos días era aceptable. Simplemente, ahora la necesitaba allí para un nuevo objetivo primordial que surgió de repente. Todos los luchadores de alto nivel eran necesarios. El progreso de Saya se hizo evidente. Los principios de la liberación Yang que él le había inculcado finalmente dieron sus frutos. Así como sus huesos provenían del combustible celular, sus células sanguíneas ahora se multiplicaban bajo su voluntad, se espesaban, aumentaban vertiginosamente. Por primera vez, pudo expandir su linaje, dando forma a sus técnicas carmesí hasta convertirlas en algo parecido a un ninjutsu de medio alcance. Kimimaro también le había presentado algunos ejercicios de liberación Yin para refinar su dojutsu. Se había adaptado bien a ellos, partiendo de los fragmentos que ya había explorado de la herencia Yin-Yang perdida de su clan. Si alguien más, aparte de él, podía avanzar por ese camino, era ella. Físicamente, Saya era tan afilada como su guadaña. Llevaba únicamente una blusa sin mangas que dejaba al descubierto el abdomen y pantalones cortos, con una armadura de malla que le ceñía los muslos y el estómago. Los músculos y las líneas se marcaban claramente sobre su piel pálida, su cuerpo esculpido por la lucha constante. Más alta que Reika y Emi, y también mayor, había madurado antes. Su pecho y caderas eran voluptuosos, tensándose contra la tela ajustada. Incluso Kimimaro se vio sorprendido por sus miradas en un par de ocasiones. La guadaña se balanceó hacia abajo, y las hojas de hueso se alzaron para encontrarse con ella. Los labios de Saya se curvaron al mirarlo fijamente, sus ojos azul oscuro brillando con picardía. Dime, mientras yo me mataba a trabajar con tu secta en Hot Butter, tú estabas aquí jugando a las casitas con esos dos. ¿Te olvidaste de mí? Kimimaro apartó su arma con un giro preciso, con tono tranquilo. Pareces estar bastante viva. Eso significa que no te derrumbaste bajo el peso del trabajo. Saya casi hizo un puchero, lanzando otro golpe. Viva, sí. Sobrecargada de trabajo, sí. Me dejaste todo encima y te escapaste con ellos. ¿Ni siquiera te preocupó que me escapara? O mejor aún, que me lo quedara todo para mí. Kimimaro atrapó la guadaña con el hueso de su antebrazo, dejando que el choque resonara entre ellos. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Si quisieras traicionarme, ya lo habrías hecho. Eres demasiado testarudo para fingir lealtad. Y sabes tan bien como yo que, sin mí, el culto se habría derrumbado hace mucho tiempo. Resopló, aunque su sonrisa la delataba. Qué segura de ti misma. Quizás simplemente disfruto viéndote creer que eres intocable.
O tal vez disfrutas del hecho de que realmente te hago más fuerte, replicó Kimimaro, dejando que su espada rozara su hombro antes de adoptar una postura defensiva. Saya retrocedió riendo, haciendo girar su guadaña mientras reajustaba su postura. No te equivocas. Me enseñaste a canalizar a Yan en mi sangre, y ahora puedo hacer esto. Hizo un gesto con la muñeca, y gotas de sangre se elevaron y se extendieron hacia afuera, endureciéndose en el aire antes de dispersarse contra la pared del fondo como cristales carmesí. Kimimaro inclinó ligeramente la cabeza, en señal de aprobación pero sin elogios excesivos. Mejor. Y lo perfeccionarás aún más. Con tus ojos y tu linaje, puedes adentrarte en el yin-yang más que nadie. Si no lo desperdicias. Su sonrisa se agudizó, sus ojos brillaron con algo más oscuro. No te preocupes. No lo desperdiciaré. Pienso usarlo todo. Contra cualquiera que piense que puede controlarme o derrotarme en el futuro. El choque se reanudó, el acero y el hueso resonando de nuevo en la cámara. Los movimientos de Saya eran precisos, pero no había ninguna intención real de matar. Esto era un entrenamiento, con bromas intercaladas en la pelea. Tras unos cuantos intercambios más, apoyó la guadaña contra su hombro, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Su tono se suavizó solo un poco, dejando entrever un atisbo de orgullo. Nuestro pequeño culto está creciendo, Kimimaro. Sangre y hueso, mezclados. Es casi como si fuera nuestro propio hijo. La expresión de Kimimaro no cambió, pero sus ojos parpadearon, analizando sus palabras. Un niño que estrangula tanto a los daimyos como a las aldeas shinobi. Ese es su propósito. Ella sonrió con picardía, ladeando la cabeza. ¿Ves? Incluso coincidimos en la crianza de los hijos. Le dirigió una mirada apenas perceptible, serena e indescifrable. Caos y poder. Esa es tu diversión. Mi necesidad. Mientras el camino siga a la misma dirección, funciona. Los ojos de Saya brillaron, casi complácidos. Se acercó, bajando la voz. Exacto. Juntas, las aplastaremos a todas. Daimyo, grandes aldeas. Especialmente Kumo. Esa la disfrutaré más que ninguna otra. Kimimaro dejó que el filo de la guadaña descansara contra su hoja de hueso, manteniendo su mirada fija. Entonces, sigan trabajando. El caos por sí solo no es nada sin disciplina. Yo les daré la dirección. Ustedes pondrán la sangre. Saya volvió a reír, una risa seca y entrecortada, pero debajo de ella había una extraña calidez. A pesar de todas sus burlas, a pesar de todos sus juegos, ella no había huido. Ni siquiera lo había considerado. En su opinión, su secta ya no era solo una herramienta. En su mente, era creación de ambos, algo nacido de la unión de sangre y hueso. Kimimaro dejó que su mirada se detuviera en ella, en su cabello rubio pálido y salvaje que ondeaba alrededor de su rostro como una melena, y en el ocasional destello rojo de su Ketsurigan cada vez que sus emociones se intensificaban. Hermosa, a su manera. Se preguntó distraídamente por qué todas sus subordinadas más fuertes parecían ser tan llamativas y talentosas al mismo tiempo. Tal vez se deba a que en este mundo, el talento del chakra no solo puede conducir al poder, sino también a una buena apariencia de algún tipo, a través de alguna conexión, pero esto era solo una teoría suya. Para él, sin embargo, esto era un juego de niños. Un mástil como este no tenía peso real. Los tres habían luchado entre sí tantas veces que sus movimientos estaban prácticamente grabados en la memoria muscular. Ya no quedaban sorpresas que sacar de este pequeño fragmento. Él lo sabía. Y él sabía que ella lo sabía. No se trataba de perfeccionar habilidades. Esta era la forma que tenía Saya de acercarse y decirle cuánto lo extrañaba. La lucha era su lenguaje, la única forma en que realmente podía expresarse. Había nacido entre la sangre y los rituales, se había criado en el caos y solo se sentía viva cuando las espadas estaban en movimiento. Si ella quería practicar combate, no era entrenamiento. Era una especie de estrecho de lazos. Y últimamente ella había hecho mucho por él. Suficiente para ganar tanto. Así que Kimimaro le siguió la corriente, le complaceba. Una cita extraña con una chica medio desquiciada, nada más, concluyó. Esbozó una leve sonrisa al pensarlo. Cualquiera que hubiera salido de aquel valle del infierno, que hubiera visto a su clan masacrarse entre sí en la locura y que, siendo niño, se hubiera liberado de entre los cadáveres, ¿cómo no iban a quedar con algunos tornillos sueltos después? Era lo más lógico. Saya captó la expresión de su rostro. Sus ojos, ahora rojos, se entrecerraron, y chasqueó la guadaña, con los labios curvados en esa media sonrisa salvaje que la caracterizaba.
¿Qué te pasa con esa cara? ¿Quieres más? ¿O me estás menospreciando otra vez? No creas que me voy a contener si es así. El arma se movió en sus manos, esperando su respuesta. Sin embargo, una sonrisa traviesa se congeló en los labios de Saya cuando la expresión de Kimimaro cambió primero. Sus ojos perdieron la diversión, entrecerrándose ligeramente, con esa calma penetrante que solía mostrar como cuando los clones sensoriales le susurraban algo importante a través de la red. Inclinó la cabeza, reflexionando un instante, y luego exhaló. Deberías estar feliz, dijo finalmente con voz serena. Parece que se avecina una escena interesante, y una gran pelea, ahora mismo. Saya se enderezó, la guadaña resonó una vez contra el suelo mientras su sonrisa se reavivaba, más afilada que antes. ¿Ah? ¿Así que por eso me sacaste aquí, en lugar de dejarme pudrirme en agua hirviendo? Los labios de Kimimaro se curvaron levemente. Exactamente. Por eso te permití venir. Prepárate adecuadamente. Sus ojos rojos brillaron, la sangre le hervía mientras se lamía los labios. Por fin. Empezaba a pensar que solo me querías aquí para cuidar a esos dos. Pero una pelea, eso sí que es un regalo bienvenido. Giró su guadaña una vez, y las hojas captaron la tenue luz. No te preocupes, estaré lista. Tengo muchas ganas de cortar algo. Sin embargo, en su interior, los pensamientos de Kimimaro ya estaban cambiando, fríos y precisos. Finalmente, Clan Uchiha, raíz, murmuró para sí mismo, entrecerrando ligeramente los ojos mientras la señal se agudizaba. ¡Qué extraño! Jamás habría imaginado que esta isla aislada y discreta se convertiría en el escenario de algo tan importante. Su rostro no delató nada a Saya, pero la leve sonrisa que asomaba en la comisura de sus labios lo insinuaba. Un cálculo y un toque de anticipación. 52. Root persigue a Uchiha, el Sharingan florece en otro lugar de la isla de Shimoku, casi a la misma hora, dos figuras enmascaradas se movían con destreza entre las sombras del bosque. Su estilo de capas y máscaras los identificaba como miembros de Root, pero no eran agentes comunes, sino los dos únicos subcomandantes de Root, tanto en la actualidad como en la historia. Ambos eran veteranos, shinobi en la plenitud de su vida, mucho después de la etapa ingenua propia de la vida shinobi. Tatsuma Aburame y Junsaku Yamanaka. Fueron de los primeros huérfanos que ingresaron en Root cuando se fundó, en una época en la que el tercer Hokage todavía apoyaba abiertamente el proyecto. Sus clanes prácticamente los habían donado. Aburame y Yamanaka impulsaron a sus hijos talentosos bajo presión política, sabiendo que negarse era imposible. Danzo los había moldeado por completo. Les enseñaron las técnicas más secretas de sus clanes, confiándoselas bajo la ilusión de lealtad tanto a la aldea como al clan. En realidad, todo acabó en manos de Danzo, guardado bajo llave en el oscuro arsenal de Root. Sus lenguas aún llevaban el sello maldito que impedía la desobediencia. Aun siendo subcomandantes, incluso siendo las herramientas de mayor confianza, nunca fueron libres. Esta noche, sin embargo, se movieron sin escuadrones. En territorio extranjero, Danzo prefería menos ojos. Es mejor enviar 2 sombras que una docena, siempre y cuando sean de élite. Y estos 2 lo eran. El Kikaich de Tatsuma ocultó por completo su presencia, mientras que el modo sensorial de Junsaku borró su firma de chakra. Junin de élite, maestros del sigilo, en quienes Danzo Shimura confía plenamente. Su objetivo era la misma misión que habían llevado a cabo periódicamente desde la masacre del clan Uchiha hacía 4 meses. Eliminar a todos los supervivientes accidentales. Después de todo, si bien el ataque de Itachi y Root había aniquilado el corazón del clan, en la aldea siempre quedaban rezagados, shinobi en misiones, comerciantes que se ocupaban de los asuntos del clan, cabos sueltos dispersos por la Tierra del Fuego y más allá. Root llevaba meses atando esos hilos externos, uno por uno. Pero aún quedaban algunos. Uno de ellos era Kenshin Uchiha, el único anciano exterior externo del clan, quien administraba todas las finanzas, la logística y los contactos fuera del complejo del clan. Había desaparecido tras la masacre. Peor aún, se decía que había despertado el Sharingan, al menos un Tomoe. Lo acompañaba su hija, Akane, de 14 años. Según los rumores, incluso había reunido bajo su protección un pequeño grupo de remanentes similares del clan Uchiha, la última brasa del clan que aún humeaba en suelo extranjero. Root había recorrido el continente durante meses. Con su red de sensores de élite repartidos por todo el mundo, era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Y ahora, por fin, habían logrado localizarlos en la isla de Shimoku. Solo se enviaron 2 agentes. Junsaku y Tatsuma.
No porque el objetivo fuera débil, sino porque el territorio extranjero exigía discreción. Es mejor enviar menos élites, que podrían desaparecer por completo y terminar el trabajo de la manera más eficiente. Rood los había estado cazando durante meses. Y ahora, por fin, el rastro nos había llevado a esta isla. Además, eran los mejores sensores que Rood podía enviar para una misión como esta. Hunsaku, en particular, podía borrar todo rastro de su presencia con sus artes mentales, ocultándolos incluso de otros rastreadores de élite. Es más, si capturaban supervivientes, podría sondear sus pensamientos directamente, con su arsenal Yamanaka, de inmediato, y posiblemente ver si había algún nombre, algún contacto, algún escondite oculto de Uchiha todavía disperso en algún lugar cercano y eliminarlos rápidamente también. 2 agentes de este nivel valían más que escuadrones enteros, incluso que compañías enteras de shinobi comunes. Danz no tenía ninguna duda. Enviarlos solos no era un riesgo. Era una cuestión de eficiencia. Mientras se abría paso entre la maleza, la voz de Hunsaku rompió el silencio, baja y oculta tras su máscara. Estamos cerca. Sus firmas de chakra están por delante. Pero, este lugar se siente extraño. Los Kikaids de Tatsuma lo rodearon brevemente antes de retirarse bajo su capa. Yo también he notado lo mismo. Campos de supresión, distorsiones sutiles. Mis insectos perciben interferencias en amplias zonas de este terreno. Hunsaku frunció el ceño tras su máscara. No es natural. Es como si alguien hubiera bloqueado todo el campo sensorial en algunas partes de esta isla desde que llegamos. Artificial, superpuesto. Se siente mal. Tatsuma asintió brevemente, pero su tono era despectivo. Podría ser Kumo. Podría ser Kiri. Ambos están lo suficientemente cerca como para plantar operaciones aquí por alguna razón. Pero no importa. Tenemos nuestras órdenes. Encontraremos a los Uchiha. Acabaremos con ellos. Hunsaku exhaló levemente. Sí. Aún así, hay algo en esta isla. Como si no fuéramos los cazadores. Tatsuma no respondió. Ambos conocían bien la forma de ser de Rood. Sus dudas eran irrelevantes. Lo único que importaba era la misión. Y así, las 2 sombras siguieron su camino, acortando la distancia hacia un pequeño escondite en el otro extremo de la isla Shimoku, sin saber que otros ojos ya observaban cada uno de sus pasos. El escondite de los Uchiha en la isla era poco más que una cueva reforzada, pero en su interior aún se sentía el peso de los restos de su clan. Se habían reunido una docena de supervivientes. La mayoría de ellos poco más que luchadores promedio, con una fuerza chunin en promedio, que se apoyaban en su habilidad con los shurikens y en los lanzamientos de fuego estándar que les había sido transmitido por su linaje. Podían combinar técnicas, pero su fuerza era limitada. En el centro, Kenshin Uchiha mantenía activo su Sharingan de un Tomoe, mientras su chakra de rayo crepitaba levemente. Siempre había sido diferente dentro del clan, especializándose en el lanzamiento de rayos y vinculado a la invocación de un oso grizzly. Su hija, Akane, estaba a su lado. Con 14 años, su Sharingan ya tenía 2 Tomoe en ambos ojos. Aún no tenía mucha experiencia, pero sus ojos le otorgaban una claridad que superaba con creces su edad. «Están aquí», susurró ella. Los sellos que había en el borde de la cueva se hicieron añicos en silencio. 2 sombras se deslizaron, enmascaradas, ocultas, sin hacer ruido. Cuando llegaron los 2 agentes, reinaba el silencio. Sin llamar a la puerta, sin aviso previo, solo sombras que se deslizaban entre los centinelas. Tatsuma Aburame fue la primera en moverse, y no hubo zumbido, ni enjambre de advertencia. Jutsu de nube venenosa. En cambio, el aire de la cueva se impregnó de un tenue brillo violeta. Juntó las manos para formar una pequeña esfera de humo venenoso con su Rinkaichi entre ellas. Acto seguido, extendió la cortina de humo por la zona que tenía delante, y a medida que se propagaba, en aquella cueva cerrada, se hizo aún más grande. Si se tocaba o se inhalaba, la muerte estaba garantizada. Se asentaron en la piel sin ser vistas, en los pulmones, en las redes de chakras. El veneno de sus cuerpos corroía tanto la carne como el chakra, dejando una quemadura enfermiza donde quiera que tocaban. Los Uchiha reaccionaron con pánico, haciendo señas. Bolas de fuego rugían, llamaradas silbaban a través de la caverna, las paredes iluminadas por el calor de los dragones y las llamas arremolinadas. La cueva temblaba con el calor, pero la mayoría de los Rinkaichi eran demasiado pequeños y estaban demasiado dispersos como para arder. El fuego abrasaba la roca y el aire, pero los insectos ya habían invadido la piel de quienes lo lanzaban. La tos azotaba incluso a los más débiles. El control de los chakras se desvaneció.
Las manos temblaban mientras los sellos se deshacían. Entonces Hunsaku atacó. Entrecerró los ojos y en sus manos se formaron ballestas espectrales de chakra. Las flechas que atan el alma volaban. En un instante, penetraron las mentes de tres Uchiha. Los hombres se quedaron paralizados, sus Sharingan parpadeaban inútilmente y sus kunai caían al suelo mientras sus pensamientos se desbocaban. Un instante después, dos de ellos se volvieron contra sus parientes, sus espadas clavándose bajo las silenciosas órdenes de Hunsaku. Otro se arañó la garganta, obligado a hacerlo. La cueva se llenó de gritos, la luz del fuego los teñía de rojo. Akane se estremeció al verlo, pero sus ojos de dos Tomoe giraron, fijándose en el ataque invisible de Hunsaku. Apretó los dientes y, cuando pudo, lanzó su propio genjutsu hacia afuera, despertando bruscamente a un compañero y liberándolo del agarre de Hunsaku. Pero fue una batalla perdida. Por cada uno que ella liberaba, otros dos caían bajo su control. Kenshin rugió, su espada crepitó mientras abatía sin dudarlo a un miembro del clan poseído, y las chispas trazaron arcos a través de la bruma violeta. Con un destello de sangre, golpeó el suelo con la mano, invocando al enorme oso Grizzly. La bestia surgió de la nada con el pelaje encendido en chispas, su rugido sacudiendo la caverna mientras cargaba a través de la marea invisible de Tatsuma. Por un instante, abrió un camino, esparciendo motas violetas por la cámara y permitiendo que entrara algo de aire y que se abriera otro camino. Pero Tatsuma solo levantó la mano. Más Rinkage se filtró, brotando de sus mangas, de sus poros, extendiéndose primero por los ojos de la bestia y otros puntos débiles. El oso Grizzly tropezó en cuestión de segundos, sus venas de chakra se corroían desde dentro, chisporroteando mientras el veneno le devoraba la carne. Se desplomó, temblando, y luego quedó inmóvil. Kenshin avanzó tambaleándose de nuevo, con sangre brotando de una herida en la espalda, golpeado por un miembro de su propio clan bajo el control de Hunsaku. Su Sharingan parpadeó, sus rodillas se doblaron. Lanzó un último rayo, derribando a otro títere de un antiguo miembro del clan, pero su cuerpo se ralentizaba y su respiración era entrecortada. «Padre», gritó Akane, mientras el fuego brotaba de sus labios una vez más, una gran bola de fuego que abrasó la caverna. Tatsuma retrocedió, el brillo violeta se tensó, presionando contra ella. La visión de Akane se tornó confusa. Pánico, dolor, furia. Los dos tonos Tomoe en sus ojos giraron, intensificándose, y en ese instante, algo dentro de ella se abrió de golpe. Su mirada se agudizó, más clara que nunca. El tercer Tomoe floreció. Ambos ojos estaban completamente despiertos. El mundo se ralentizó. La siguiente flecha de Hunsaku se partió en fragmentos, con la intención de corroer su mente. La mirada de Akane lo alcanzó en pleno vuelo, y con un repentino giro de voluntad, lo arrebató. El genjutsu se plegó sobre sí mismo, abalanzándose sobre él. Por primera vez, el cuerpo de Hunsaku se estremeció, sus pasos vacilaron y la cueva se deformó ante sus ojos. Un segundo después, rompió el silencio con los labios apretados, pero la vacilación era real. Akane lo tomó. De su garganta brotaron llamas de nuevo, esta vez una bala de llamas del dragón de fuego, que se retorcía a través de la recámara. Esto obligó a Tatsuma a acercarse, y sus insectos se contrajeron formando un brillo violeta alrededor de su brazo mientras se preparaba para el golpe mortal. Pero justo cuando él le agarraba la garganta, sus ojos de tres Tomoe se clavaron en él. El genjutsu se enroscó como cadenas, apretándose con fuerza. La mano de Tatsuma se congeló a centímetros de distancia, y el mundo a su alrededor se distorsionó. Su Rinkage se estremeció con incertidumbre, la orden se rompió, antes de que Hunsaku lo trajera de vuelta por detrás. Su pecho se agitaba, sus brazos temblaban, pero Akane se mantuvo firme, con la mirada de una depredadora. Detrás de ella, Kenshin tosió sangre y se desplomó contra la pared. Su voz era ronca. «Corran». Pero ella no se movió. Ni un centímetro. Ella plantó los pies sobre él, con el Sharingan encendido, las llamas lamiendo sus labios de nuevo, mientras los dos agentes de Roth se acercaban una vez más. La caverna apestaba a sangre y piedra quemada. Los últimos Uchiha supervivientes ya habían caído, algunos abatidos por sus propios hermanos bajo el control de Hunsaku, otros consumidos desde dentro por la plaga invisible de Tatsuma. Kenshin yacía desplomado contra la pared, con relámpagos chisporroteando en las puntas de sus dedos, su cuerpo demasiado maltrecho para volver a levantarse. Por suerte, al menos aún no lo han envenenado. Pero su Sharingan seguía parpadeando débilmente, y su pecho subía y bajaba con poca fuerza. La expresión de Hunsaku no cambió mientras giraba ambas manos hacia Akane.
Sus ballestas espectrales volvieron a cobrar vida, y los proyectiles de chakra yin condensado ya se estaban formando. Una vez la había subestimado, sorprendido por el repentino florecimiento de su tercer tomoe, pero al final eso no significó nada. Todavía tenía 14 años. Una niña. Sus ojos podían resistir sus ilusiones e incluso contraatacar con su propio genjutsu, pero su liberación yin era más pesada, más antigua y más practicada. Si seguía disparando, si seguía vertiendo fragmentos de su propia alma en flecha tras flecha, sus defensas acabarían por quebrarse. Los primeros rayos se dirigieron silbando hacia ella. Se apartó girando, 3 tomoe siguieron su trayectoria a la perfección, pero ya se avecinaba otra andanada. La técnica de Hunsaku era implacable. Los proyectiles volvían en círculo como depredadores, buscando cualquier resquicio en su defensa. Mientras tanto, Tatsuma cambió de táctica. Su repentino genjutsu lo había paralizado una vez, y no estaba dispuesto a repetir el error. En lugar de cerrarse, extendió su Rinkaichi aún más, y nubes invisibles se desplazaron hasta cubrir cada rincón de la cámara. El resplandor púrpura se extendió sigilosamente por las paredes, el techo, el suelo, hasta que pareció que no había escapatoria. Cada respiración, cada paso, conllevaba el riesgo de contacto. Los ojos de Akane se movían rápidamente entre los rayos de luz y la neblina. Su Sharingan giraba frenéticamente, captando cada detalle. El fuego volvió a encenderse en su pecho, listo para estallar, pero la respiración entrecortada de su padre a sus espaldas le llegó a los oídos. Si ella retrocedía, si se retiraba para escapar de los rayos, Kenshin sería el primero en ser alcanzado. Apretó los puños, sintiendo un calor intenso en la garganta. Su pecho subía y bajaba, su mente era una tormenta de desafío y miedo. Por primera vez, la verdadera desesperación se reflejó en su rostro. Kenshin tosió sangre, intentando levantarse, con una mano extendida hacia adelante. Su voz ronca, quebrada, ella no se movió. No podía. Cualquier opción lo ponía en riesgo. Los rayos se cerraban a su alrededor. La bruma violeta se hizo más espesa. Y por primera vez, sintió la inminencia de lo inevitable. 53. El dragón de hielo divide el campo de batalla. Al mismo tiempo, Kimimaro, Saya y Reika ya estaban abriéndose paso a través de la ladera rocosa hacia la caverna, guiados por los lejanos ecos de fuego y gritos. Emila seguía de cerca, a una distancia prudencial, por orden suya, con el Byakugan completamente abierto para observar el campo de batalla. Su papel no era luchar, sino observar, aprender y captar cada detalle. La expresión de Kimimaro no cambió en ningún momento mientras hablaba. Su tono era frío, cortante, pero decidido. El usuario del insecto venenoso parece vulnerable al genjutsu, pero su compañero Yamanaka probablemente pueda despertarlo. Eso significa que separarlos es la prioridad. Reika, encárgate de Yamanaka desde la distancia. Su punto débil son los ninjutsu a gran escala. No te acerques a esos rayos de corto alcance. Abrúmalo desde lejos, interrumpe su ritmo y congela la mayor cantidad posible de la niebla venenosa de Agurame. No quiero que nos veamos atrapados en ella. Dirigió una mirada rápida hacia Saya, quien sonrió incluso antes de que él terminara. Saya, te toca enfrentarte al usuario de insectos. Presiona a corta distancia, y lo más importante, usa tu genjutsu, cueste lo que cueste, pero ten cuidado con sus ondas venenosas. Si logras distraerlo, puedo acabar con el Yamanaka directamente. Su genjutsu no me servirá de nada, y no tiene respuesta a mi taijutsu a corta distancia. El plan era claro, sencillo y preciso. Reika como apoyo a larga distancia, congelando el terreno y neutralizando el veneno, mientras Saya y Kimimaro se acercaban para acabar con ambos. Saya golpeó su guadaña contra su hombro, y su sonrisa se ensanchó. Por fin, algo divertido. No te quejes si, en vez de eso, arruino tu objetivo. Los ojos dorados de Reika se entrecerraron levemente, su voz suave y serena. Entendido. Congelaré el campo y los mantendré separados. Pero no corran riesgos innecesarios, ninguno de los dos. Kimimaro se limitó a asentir con la cabeza. Su atención ya estaba puesta hacia adelante, sus cuchillas de hueso se deslizaban hacia afuera con un crujido sordo. Los 4 se acercaron a la entrada de la caverna. El calor del fuego y un tenue resplandor violeta se filtraban desde allí, mientras los ecos de la batalla aún resonaban en la piedra. Estaban a segundos de distancia. Ninguno de los dos posee un poder abrumador y de amplio alcance capaz de arrasar un campo de batalla, dijo Kimimaro con serenidad, pero ambos dominan técnicas letales casi instantáneas, y sus habilidades se complementan a la perfección.
Ambos están al nivel de un Chunin de élite, e incluso son más fuertes juntos. No podemos subestimarlos. Los dos asintieron y juntos se dirigieron directamente al encuentro de sus nuevos y más selectos sacrificios. Las paredes de la caverna temblaron cuando Kimimaro las destrozó, su enorme ariete improvisado, hecho de huesos, chirrió contra la piedra antes de irrumpir en la cámara en una nube de escombros y polvo. La guadaña de Saya se balanceó a sus espaldas, cortando el aire con un brillo, mientras que el chakra de Reika centelleaba débilmente en la bruma, y el frío ya se acumulaba en las puntas de sus dedos. Pero incluso con los sellos de seguridad que ocultaban su avance, los instintos de Hunsaku no le fallaron. Sus sentidos se aguzaron y, en el último instante, levantó la cabeza de golpe, con destellos en su mente. Una orden silenciosa se dirigió hacia Tatsuma. El Aburame reaccionó al instante, el tenue brillo violeta se intensificó a medida que su nube Rinkaich se expandía hasta obstruir por completo la entrada que Kimimaro había creado. El veneno se extendió por el aire de la cueva como una marea sofocante, obligando al grupo de Kimimaro a prepararse desde el principio. En ese mismo instante, la fuerza de Akane flaqueó. Sus reservas de chakra se habían agotado por completo, cada jutsu que había intentado ejecutar la dejaba temblando. Se desplomó de rodillas junto a su padre, arañando la tierra con las manos. Su Sharingan seguía girando furiosamente, tres tomoe ardían incluso mientras el resto de su cuerpo gritaba de agotamiento. Forzó los ojos a abrirse de par en par, escudriñando cada destello de neblina, atenta al brillo revelador de los nanoinsectos que se arrastraban invisibles por el aire. Por un instante, su pecho se llenó de un destello de esperanza. ¿Quiénes eran estos recién llegados? ¿Posibles aliados? ¿Otros cazadores? Su entrada fue violenta, decisiva, nada parecida al caos de su clan en decadencia. Pero la esperanza se desvaneció cuando sus ojos volvieron a posarse en Kenshin. Su cuerpo era una ruina, atravesado por todos lados por espadas que empuñaban sus propios compañeros, quienes en aquel momento estaban hipnotizados. Su respiración era superficial, la sangre empapaba sus túnicas. Sus labios temblaron mientras se acercaba a él, con una mano apoyada en su pecho. Padre. La palabra brotó cruda, desesperada, su voz resonando entre el humo y las llamas mientras el campo de batalla se transformaba a su alrededor. Mientras tanto, Reika no dudó. Sus manos se movían rápidamente entre los sellos, el chakra emitiendo un frío intenso. Liberación de hielo. Bala del dragón de hielo. Desde el suelo, un enorme dragón de agua congelada cobró vida enroscado, con sus escamas brillando como cristales afilados. Se abalanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, con las fauces abiertas de par en par, congelando el aire mismo que atravesaba. El brillo violeta de la niebla venenosa de Tatsuma siseaba y se cristalizaba mientras el dragón arremetía contra ella, atrapando y congelando a los nanoinsectos antes de que pudieran propagarse más. La bestia no se detuvo. Su enorme cuerpo se precipitó directamente entre Hunsaku y Tatsuma, dividiendo el campo de batalla en dos y separándolos a la fuerza. La división repentina abrió el camino hacia adelante, tal como estaba previsto. Kimimaro y Saya se deslizaron por la brecha como sombras, la guadaña de Saya ya girando en sus manos, los pasos de Kimimaro silenciosos pero letales. La magnitud del jutsu hizo que ambos agentes de la raíz vacilaran por un instante. Los labios de Hunsaku se tensaron. La mandíbula de Tatsuma se apretaba. ¿Quiénes eran esos jóvenes? ¿Cómo habían llegado con tanta precisión, irrumpiendo en Root y atacando con tanta fuerza en el momento justo? ¿Cuál era su conexión con los Uchiha? Sus edades tampoco se correspondían con su poder. Sus técnicas también eran muy raras. ¿De qué pueblo eran? Pero el condicionamiento de Root era muy profundo. El pánico nunca duró. Las emociones dieron paso a la disciplina. Aunque eso significara su muerte posterior, seguían teniendo órdenes. Su concentración regresó como la de un cuchillo, y sus miradas se dirigieron rápidamente hacia los dos últimos Uchiha, queriendo acabar con ellos primero y luego pensar en ello, ya que seguían siendo su misión principal. Sin embargo, Reika volvió a moverse. Entrecerró los ojos dorados y golpeó el suelo con las manos. El hielo se elevó formando una muralla colosal, extendiéndose hasta formar una cúpula que ocultó a Kenshin y Akane de la vista. La estructura se alzó en segundos, el aire resquebrajaba de frío y las paredes brillaban con un grosor suficiente para desviar llamas o acero. Hunsaku maldijo entre dientes. Corrieron a toda velocidad, intentando acabar con los Uchiha antes de que se cerrara la barrera, pero Saya y Kimimaro ya estaban allí, bloqueando el paso, con la cola del dragón azotando tras ellos mientras la cúpula de hielo se sellaba con un chasquido final.
La disciplina de Roth se topó con el hielo implacable. Y en esos primeros instantes, Junsaku y Tatsuma comprendieron que la cúpula no se rompería en segundos, no sin técnicas más destructivas que no poseían. Su sombrío silencio lo decía todo. No les quedó más remedio que enfrentarse a quienes se habían adelantado para completar la misión. Kimimaro dio un paso al frente sin dudarlo, su chakra se desbordó mientras dos armas emergían de su cuerpo. De su palma derecha, un látigo largo, estrecho y hecho de hueso, que se asemejaba a una columna vertebral, se abrió con un chasquido seco, y sus bordes dentados brillaron de un blanco intenso en la caverna iluminada por el fuego. En su mano izquierda, una enorme lanza perforadora de hueso volvió a cobrar vida, rasgando el aire con su zumbido. La más potente que podía manejar sin peligro. Por primera vez en semanas, las tenues marcas de su sello Yan recién grabado se agitaron en su frente, los puntos ancestrales brillaron débilmente mientras absorbían lo poco que había logrado almacenar. Su combustible disponible de liberación Yan aumentó, sutil pero agudo, lo suficiente como para hacer que su agarre fuera más pesado y sus pasos más firmes. Detrás de él, Reika imitó el gesto. Su marca violeta brillaba tenuemente en su frente. Su sello Yin estaba despierto, pero aún no había madurado por completo. Aún así, el embalse ya le había prestado algunos jutsu gratuitos para usar. El aire frío la envolvía, y la escarcha se extendía por el suelo de la caverna. Con un solo sello, se formó otro dragón de hielo, este vinculado directamente a su voluntad. A diferencia de la primera, ella no lo dejó volar libremente. Ella lo guiaba continuamente, su enorme cuerpo serpenteando por la cámara para disipar hasta el último rastro de neblina violeta. El plan era sencillo: separación y negación. La mayor fortaleza de los Agurame no volvería a tocarlos. Saya tampoco esperó. Su guadaña se balanceó con fuerza, el acero silbando mientras cargaba de cabeza contra Tatsuma. Esta vez no había burla en sus labios, ni sarcasmo, solo el brillo penetrante en sus ojos y el hambre de una depredadora que saborea la caza. En el lado opuesto, Kimimaro avanzó hacia Junsaku, tal como estaba previsto, con pasos firmes y expresión indescifrable. El látigo de hueso chasqueó una vez más, curvándose en el aire como una serpiente preparándose para atacar. La caverna quedó sumida en el silencio, salvo por el siseo de la escarcha y el leve zumbido de los huesos rozándose entre sí. Nadie desperdició palabras. Ni burlas, ni amenazas. Incluso la sonrisa de Saya se había silenciado. Ambas partes lo entendieron. Esto ya no era una escaramuza. Fue el comienzo de la ejecución de alguien. 54. La chica Uchiha apuesta su alma en un extremo de la caverna, la guadaña de Saya brillaba bajo la tenue luz mientras acortaba la distancia con Tatsuma. Se movió tras un velo de brillo violeta, mientras los rinkaiks restantes, que se generaban constantemente, se deslizaban invisibles por el aire, cada nube una sentencia de muerte silenciosa si la tocaba. El veneno aún lo hacía peligroso, incluso con sus reservas parcialmente agotadas debido a la necesidad constante de alimentarlas en grandes cantidades. Saya lo sabía. No se precipitó, todavía no. Su Ketsurigan resplandecía carmesí, aferrándose al flujo de chakra de su cerebro, a través de sus ojos, tirando de los hilos de su mente con cada destello. El genjutsu fue su primera arma, su favorita. Un solo desliz, un solo instante de distracción, y él fue suyo. Tatsuma sintió la presión y apretó la mandíbula. Fue entrenado para resistir, el condicionamiento de Roth forjó su mente hasta convertirla en acero, pero no fue suficiente. Incluso el acero se dobla ante los constantes golpes. Mientras tanto, Junsaku ya no estaba para despertarlo. Sin embargo, su guadaña danzaba, dibujando arcos que nunca llegaban a definirse por completo, tentándolo. Entonces se cortó el brazo, la sangre brotó brillante y al instante se transformó. Cúpula de sangre. Un fluido carmesí brotó hacia afuera, envolviéndola en una barrera semitransparente. El brillo violeta de Tatsuma la tocó, pero la cúpula se engrosó al instante, resistiendo la corrosión y reparándose a sí misma con su chakra. Ella sonrió a través de la bruma. Ahora no podéis impedirme el paso. Ella se abalanzó. Su guadaña chocó contra la manga de él, fallando por centímetros mientras él retrocedía, y los insectos se dispersaron por el suelo. Pero ella no estaba persiguiendo a ciegas. Su Ketsurigan se adentró más profundamente, tirando, susurrando, deshilachando sus pensamientos. Su mano se contrajo involuntariamente, causándose una leve herida que le provocó un pequeño sangrado, y en ese instante, ella atacó. Coagulación aplastante.
Por un instante, en el lugar donde se produjo esa pequeña herida, sus vasos sanguíneos se contrajeron como cadenas, su respiración se entrecortó y sus brazos se tensaron violentamente. Él forzó el chakra hacia afuera, disipando el efecto, pero la conmoción la acercó un paso más. Intentó bajar la mirada como si estuviera lidiando con el Sharingan, por ejemplo, y no con algún dojutsu desconocido. Finalmente se dio cuenta de que ella podría necesitar la vista para funcionar mejor, al igual que el Sharingan, y que era otro dojutsu similar no identificado el que generaba ese extraño y único genjutsu. Sin embargo, en ese momento chasqueó los dedos. Jutsu de shuriken de sangre. De su palma, discos carmesí endurecidos giraban entre la bruma. No eran de acero. Se doblaban de forma antinatural, siguiendo su chakra, atacando desde ángulos que ningún arma normal podría alcanzar. Los insectos de Tatsuma se movieron para interceptarlos, pero la sangre impregnada de chakra los atravesó, explotando al impactar. Una bruma púrpura y roja se mezclaba en destellos de luz y niebla. Tatsuma hizo una mueca, su calma se quebró. Nunca había luchado contra nada parecido. Los Aburame eran maestros del veneno, la peste y el desgaste, pero la sangre de Saya puso patas arriba todas las reglas. Su propia fuerza vital era un arma, sus propias venas la forja. Su chakra palpitó de nuevo, una oleada de insectos que pretendían asfixiarle la cabeza, devorarla. Se acercó aún más y respondió con un rugido, abriendo aún más la palma de su mano. Lanzas carmesí. Decenas de lanzas dentadas salieron disparadas desde su cúpula, atravesando la bruma, algunas clavando su capa en la pared de la caverna. Se liberó retorciéndose, los insectos brotaron para cubrir su retirada, pero el Ketsurigan lo estaba esperando. Sus ojos se tornaron carmesí accidentalmente, y de repente, su percepción se fracturó de nuevo, con más fuerza esta vez, a medida que ella se acercaba. Se tambaleó. Sus insectos pululaban en la dirección equivocada, estrellándose contra el hielo en lugar de contra la carne. Saya se deslizó por el hueco, con la guadaña reluciente en una mano y la sangre hirviendo en la otra. Ella sonrió con sorna. Eres más lento cuando estoy en tu cabeza, hombre bicho. Tatsuma se mordió la lengua, la sangre le corría por la barbilla. El dolor le aclaró la vista por un instante, lo justo para desviar una lanza con la manga, mientras sus insectos mordisqueaban el borde de la sangre. Pero las grietas se estaban extendiendo. La disciplina de Rod que lo había llevado hasta allí estaba flaqueando bajo su constante presión. Ella presionó con más fuerza. Marioneta sanguínea. Un chorro de su sangre, lanzado contra su brazo, se filtró a través de un corte, de las anteriores lanzas de sangre, que él ni siquiera había notado. Sus extremidades se sacudieron. La respiración de Tatsuma era entrecortada, su cuerpo temblaba bajo el constante tirón del Ketsurigan. Ahora ni siquiera necesitaba contacto visual directo para que funcionara a la perfección. Por primera vez, la verdadera desesperación brilló en sus ojos. Su mano se deslizó por la manga, rozando el compartimento especial que nunca mostraba a menos que no hubiera otra opción. Kidaichi. La plaga viviente de los Aburame, parásitos microscópicos que no solo envenenaban la carne, sino que devoraban el chakra mismo. Un verdadero as bajo la manga, prohibido mostrarlo a la ligera, porque una vez desatado, mataría tanto a amigos como a enemigos. Los ojos de Saya se entrecerraron. Incluso a través de la bruma, ella lo vio. Sus hilos de chakra se entrelazaban de una manera que presagiaba algo mucho más peligroso que la niebla violeta, como si estuviera a punto de alimentar a alguna bestia. Su pulso se aceleró. Si liberara esas cosas en esta caverna, no solo ella estaría en peligro. Incluso Kimimaro y los demás serían capturados. Su Ketsurigan se iluminó, derramando una luz carmesí en su mente. En un instante, ella desvió su atención bruscamente, distorsionando su percepción y haciendo que su mano se estrellara contra la pared en lugar de contra el punto de presión. Tatsuma se quedó paralizado, sus pupilas parpadeando con resistencia, pero el momento ya había pasado. Su oportunidad de invocar al enjambre se le había escapado de las manos, robada por la voluntad de ella. En cambio, por un instante, su propia mano se alzó contra él, estirando la manga y dejando al descubierto su guardia. Él ya era demasiado tarde, y ella se acercó demasiado. Saya rió con voz baja y salvaje mientras su guadaña abría la brecha. La hoja le desgarró el costado, salpicando sangre. Retrocedió tambaleándose, agarrándose la herida, mientras su enjambre se dispersaba salvajemente al flaquear su control del chakra. Ella no cedió. Técnica del clon carmesí. De la sangre que goteaba sobre la piedra, surgieron figuras, 3, 4, todas formadas a partir de su propia esencia.
Se abalanzaron sobre él, uno de ellos explotando en una nube que desorientó a sus insectos, otro reformándose a sus espaldas. Los atravesó con una desesperada oleada de kunai, pero cada movimiento le costaba más sangre, más concentración. Los Ketsurigan nunca le dejaron respirar. Cada vez que lograba estabilizarse, su genjutsu volvía a girar, obligándolo a ver dobles y retrasando sus reacciones un instante. Intentó un último ataque, el brillo violeta resplandeció intensamente, el Rinkaich se precipitó en densas oleadas para corroerlo todo a la vez. Saya respondió con un siseo, mostrando los dientes, y exhaló una bocanada de vapor. Niebla carmesí. El vapor de sangre inundó la cámara a su alrededor, mezclándose con el veneno en una niebla sofocante. Visión borrosa, sentidos distorsionados. Los insectos de Tatsuma flaquearon, su conexión con él parpadeó. Se le cortó la respiración, sus pulmones se rebelaron. Entre la bruma, Saya emergió, con los ojos rojos como un fuego y la guadaña en alto. Jaque mate. La hoja cayó, atravesándole el pecho mientras el último trance de genjutsu le paralizaba la mente. Sus insectos se dispersaron sin orden alguna, y el brillo violeta se desvaneció en silencio. El cuerpo de Tatsuma cayó al suelo, y la sangre se acumuló debajo de él. Los restos de su sangre comenzaban a devorarlo y atraparlo de forma inquietante y automática para la futura ceremonia ritual de sellado. Sus labios se movieron una vez, una maldición silenciosa, antes de que el agarre del Ketsurigan lo sumiera en la oscuridad. Saya exhaló con fuerza, la sangre seguía goteando de su brazo, su cúpula se disipaba mientras sus clones se convertían en charcos. A pesar del cansancio, sonrió. Su respiración era entrecortada pero victoriosa. Konoha o no, los bichos mueren como los demás. Hasta su último aliento, Tatsuma Aburame se preguntó por qué Hunsaku nunca acudió en su ayuda contra el genjutsu de ese extraño dojutsu. No se parecía en nada al Sharingan que había estudiado. No requería contacto visual directo y, finalmente, como se dio cuenta, no tenía un desencadenante predecible. Finalmente lo comprendió, pero demasiado tarde. También podía extraer su poder a través de la sangre misma, uniendo vida con vida, cuanto más se mezclaban su sangre y la de él, alimentando así las sangrientas ilusiones. Fue lo más aterrador que jamás había presenciado. La única razón por la que Tatsuma resistió tanto tiempo contra el genjutsu fue la delgada capa de Kikaichi agrupada cerca de su cerebro, que le proporcionaba leves sacudidas que apenas lograban mantenerlo consciente de vez en cuando. Desde el principio, se dejó llevar por su ritmo impredecible y sus extrañas y sangrientas técnicas. Lo que él no sabía era que Hunsaku tenía sus propios problemas con los que lidiar todo ese tiempo. Por otro lado, el látigo alargado, pero bastante delgado, de Kimimaro azotaba el aire de la caverna, girando sin cesar alrededor de Hunsaku mientras el Yamanaka disparaba flecha tras flecha desde su ballesta espectral, que Kimimaro esquivaba hábilmente gracias a su capacidad sensorial. Ya no necesitaba arrancarse la columna vertebral para conseguir tales armas. Su maestría había superado esa etapa. Kimimaro se movía con una precisión inquietante, el látigo se doblaba como una serpiente, su otro brazo se transformaba en una lanza muy afilada y puntiaguda. Entonces, sintió un pulso acelerado bajo sus pies. La piedra que pisó vibró con un chakra extraño. Los sentidos de Kimimaro se agudizaron de inmediato. Una trampa programada de vinculación de almas, un rayo de energía de flecha muy grande previamente colocado como una mina pasiva debajo de la roca misma, ahora lo golpea directamente justo cuando la pisa. 55. Salvando al padre, reclamando a la hija bien colocado y en el momento oportuno, pero podría sacar provecho de esto, su corrosión yin surgió con fuerza para engullirlo. Sin embargo, Kimimaro no se resistió abiertamente. En cambio, dejó que su cuerpo se relajara, fingiendo parálisis, permitiendo que las oleadas de pensamientos corrosivos rozaran lo suficiente como para crear una ilusión de control. En su interior, su bastión interior se agitó, y las mareas calmantes de la liberación yin retrocedieron lo suficiente como para serenar su mente. No libertad, sino claridad. Suficiente. Hunsaku aprovechó la oportunidad, entrecerrando los ojos. Tatsuma estaba perdiendo terreno frente a esa chica, y este era su momento para acabar rápidamente con el chico. Se acercaba rápidamente, con rayos espectrales girando para matar. Fue entonces cuando los labios de Kimimaro se curvaron en una sonrisa burlona. El látigo se tensó, envolviendo a Hunsaku en un instante. Intentó liberarse de un salto, pero ya era demasiado tarde. El hueso se fracturó en secuencia, y las pequeñas articulaciones se abrieron como una hilera de lanzas con púas.
Las agujas salieron disparadas hacia afuera, clavándose en él, ralentizando sus movimientos, arrastrándolo hacia abajo. En ese sentido, era todo lo que Kimimaro necesitaba. Y entonces llegó su arma principal para el golpe final. El arma que Kimimaro empuñaba con el antebrazo le atravesó el torso, retorciéndose y partiéndolo casi por la mitad. Junsaku jadeó, con la boca llena de sangre. Sus pensamientos se desbocaron. Un robot, subcomandante, terminó a manos de un niño que ni siquiera había llegado a la pubertad. No podía creerlo. Lo que le atormentaba en sus últimos momentos era el fracaso de su arte. Su trampa de vinculación de almas había sido perfecta. Con un golpe tan directo, debería haber devorado el espíritu del chico desde dentro sin ningún problema. Pero no fue así. El bastión interior se le había escapado de las manos, apaciguando la tormenta que pretendía destrozarle la mente. La obra maestra de Junsaku, su flecha forjada con el alma, había fracasado. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la sonrisa fría de Kimimaro, el giro despiadado de aquella lanza de hueso que lo atravesaba y, más desconcertante que el dolor, el repentino destello de extraños pergaminos que se desplegaban alrededor de su cuerpo. Marcados con símbolos de triángulos invertidos ensangrentados, se abrieron en el aire, sellando marcas que se arrastraban como cadenas vivientes, como si el chico no solo lo estuviera matando, sino reclamándolo, arrastrando su esencia misma a otro lugar mientras él aún se aferraba a la vida, apenas con vida, por unos instantes más. Kimimaro sintió entonces como el chakra de Saya se estabilizaba, señal de que había terminado de matarla. El gigantesco dragón de hielo de Reika seguía imponente en la caverna, manteniéndose en pie todo el tiempo para mantener separados a los dos agentes de Root y para sofocar la mayor parte de la niebla venenosa. La victoria llegó rápidamente, en cuestión de minutos, pero Kimimaro sabía que no fue la fuerza bruta lo que la decidió. Fue la observación previa realizada, los marcadores preparados para cada habilidad, el emparejamiento preciso de quién se enfrentaba a quién. Sus extrañas y poco ortodoxas técnicas habían inclinado la balanza, pillando al enemigo desprevenido, y la táctica, no la suerte, había sido la que les había dado la victoria. A veces, todo sale perfectamente bien así. Kimimaro pasó por encima del polvo de piedra, y su látigo y su lanza concentrada se retrajeron suavemente entre el hueso y la carne. Sus ojos se detuvieron en Saya, observando la forma en que limpiaba la sangre de su guadaña con una precisión casi casual. Ni temerario, ni frenético. Calculado. Asintió una vez. Bien. No te precipitaste ni te perdiste, y lo integraste de forma lógica y coherente con tus nuevas habilidades, nunca antes vistas. Fue un trabajo impecable. Saya ladeó la cabeza, su cabello pálido cayendo sobre un ojo rojo, sus labios se curvaron levemente. ¿Limpio? Haces que parezca que no me divertí. Te lo pasaste bien, corrigió Kimimaro con voz tranquila, casi divertida. Pero no dejaste que te dominara. Esa es la diferencia entre un saqueador y un cazador. Su sonrisa burlona se agudizó, su orgullo era evidente aunque intentara disimularlo. No lo negaba. Juntos, sellaron los dos cuerpos, y sus máscaras de la raíz se desvanecieron en pergaminos con un último siseo de chakra. Kimimaro se sacudió las manos mientras Reika se acercaba a ellos, rozando con su capa la pared de la caverna. Sus ojos dorados recorrieron el hielo derretido y los cadáveres dispersos, para luego volver a mirarlo con una tranquila certeza. No necesitaba decir nada. La devastación controlada hablaba por sí sola. Aún así, Kimimaro habló primero. Tu muro y el dragón, sincronización perfecta. Apoyo impecable. Reika inclinó ligeramente la cabeza, sin sonreír, pero sus hombros se relajaron. Funcionó. Eso fue todo. No se regodeó, no presumió. Kimimaro la quería aún más por eso. Sin embargo, desde más atrás, Emir finalmente apareció también, con el Byakugan aún activo y los ojos pálidos brillando débilmente en la penumbra. Ella no había luchado, pero había observado cada uno de sus pasos. Se acercó sigilosamente con una media sonrisa, sacudiéndose el polvo de la manga. Bueno, eso sí que fue un espectáculo, dijo con ligereza, con ese tono descarado tan característico de su voz. Casi me sentí mal estando sentado ahí atrás mientras ustedes tres acaparaban toda la diversión. Kimimaro la miró con expresión inexpresiva, aunque su tono denotaba un ligero humor. Si a ser envenenado y quedar con la mente destrozada le parece divertido, la próxima vez le dejaré cambiar. Emir rió, ladeando la cabeza. Es tentador, pero no, gracias. Prefiero verte derrotar a esos monstruos, no ser el cebo. Nunca supe que el clan Aburame escondiera algo así. Pero Emi no temía las posibles consecuencias.
De hecho, una extraña emoción la recorrió. La idea de que el trío acabara de derrotar a algunos de los miembros de la élite más importante de Konoha, pertenecientes a alguna organización secreta, casi la hizo regodearse por dentro. Mientras tanto, Saya resopló, hizo girar su guadaña una vez antes de apoyarla sobre su hombro. «Cobarde». Emi replicó de inmediato con una sonrisa afilada. «Cobarde. Conozco mis límites mejor que nadie». La tensión se disipó en la sala con aquel intercambio. Mientras tanto, Akane Uchiha también había presenciado todo el desarrollo del enfrentamiento, mientras quemaba un poco de ese muro de hielo permanente desde una distancia segura. El chico de pelo blanco con taladros de hueso y látigos, la chica de ojos ensangrentados que luchaba como una depredadora sádica, el manipulador de hielo cuyos dragones congelaban el veneno mismo, y la chica Iga que había estado observando tranquilamente desde las sombras. No eran normales. No eran buenos. Eran monstruos con piel humana. Pero tampoco se parecían a los hombres enmascarados. Los agentes de Rod no habían sido más que herramientas, inalcanzables, despiadados, auténticos verdugos. Al menos estos cuatro, se hablaban así entre sí. Apretó los dientes. Si existía la más mínima posibilidad, no podía desaprovecharla. «Espera», gritó Akane, con la voz quebrada por la caverna. Su Sharingan se fijó en la pálida figura de Kimimaro como si él fuera el líder, porque claramente, lo era. «Por favor, sálvenlo». Reprimió el pánico que le subía por la garganta, obligándose a que su voz sonara clara. «Mi padre, si lo salvas, haré cualquier cosa. Cualquier cosa que me pidas».